no podemos hacer nada, no podemos escribir, tenemos que ver qué es lo que está sucediendo. Algo, no sé, la ruta, no sé, el espacio, las restricciones que tengas para crearlo, en fin, puede surgir alguna otra situación. Y ahí tenemos otras funciones para poner, una vez que el archivo fue creado o abierto para agregar información, podemos hacer esta acción por medio de la instrucción fputs. No sé si la hayan utilizado, y aquí pues ya le comienzan a poner información para lo que es el archivo, y escribir en él, escribir el archivo, crear una variable. Cadena es una variable de tipo carácter, archivo es una variable tipo apuntador archivo. El archivo al que apunta debió ser abierto previamente. Y aquí tenemos otras funciones. El fgets para obtener los archivos también pueden ser leídos, es decir, su información puede ser extraída y puesta en pantalla u otro medio de impresión por medio de la instrucción filegets. La instrucción mueve el apuntador del archivo un registro por cada vez que se utiliza, pues sí, se va obteniendo, ya sea como el get o como el getLine, para ir leyendo la información del archivo. Y la sintaxis, aquí viene una sintaxis, no sé si han implementado esta porque hay otros formatos. Fgets, filegets, aquí el objeto cadena que va a estar leyendo los caracteres del archivo, el archivo desde luego, el objeto archivo de la clase file, el tamaño, y aquí está, es una variable de tipo carácter para donde se va a ir almacenando la información que se vaya a leer. Es la longitud máxima de la cadena a leer. En caso de que se encuentre un salto de línea o fin de archivo, la lectura se detiene en ese punto, y el archivo es una variable apuntadora de tipo file. Al archivo al que apunta debió ser abierto previamente. Comprobar fin del archivo. Bueno, aquí es para checar el fin. Fin EOF, ENOFile. Archivo, cada vez que se mueve la apuntadora del archivo, la función booleana file EOF puede ser usada. Dicha función regresa verdadero si el fin del archivo ya fue alcanzado, o falso si aún no se ha encontrado. Y el formato ya implementado, pues aquí lo tenemos. Que, bueno, no sé si hayan utilizado porque podemos utilizar el otro sin el file. Nada más checar fin de archivo. No hay más registro en el archivo. Bueno, para checar si se llegó al final del archivo. Si el cierre de archivos, el close, file close, los que utilizaron esa función o utilizaron nada más close y ponen el nombre del objeto archivo. Antes de cerrar nuestro programa, una vez que terminemos de leer los datos, esto se hace con la instrucción fileClose. El archivo al que apunta debe ser abierto previamente para que no regrese errores. Es importante que esta instrucción sea utilizada, ya que C++ libera la memoria y recursos utilizados para el archivo cuando se encuentra esta instrucción. Bueno, aquí es lo que recomienda, no es lo que importa para que no ocupe espacio, y se lo deja a otros procesos. Además, mientras no sea cerrado el archivo, el sistema operativo lo libera, por lo que no puede ser modificado o eliminado. Ok, bueno, aquí sí.
desde el explorador. A ver, no se ha cerrado el archivo, el sistema operativo no lo libera. Miren, bueno, hay que probar. Dice que no puede ser eliminado desde el símbolo del sistema. Bueno, ahí tenemos esas operaciones básicas de archivo de texto y binario, cierre de archivos, y ya de aquí quedó el ejercicio, que es el que vamos a checar ahorita, los que ya entregaron. Ok, ya de ahí se subió otro material, a ver, pero aquí ya se orienta hacia... flujos, y utiliza ya Brasil para C++, el CIN, el CO, y aquí tenemos el leer, escribir archivos, el file stream, el input file stream y el output file stream. ¿Okay? Esta es la clase principal. ¿Okay? Y aquí, bueno, vamos a manejarlo como subclase y crear objetos de esas clases para utilizarlos y poder manejar las operaciones en los archivos. Y acá tenemos, ahí está para acceder a archivos se utilizan las clases, el input file stream, que es flujo de entrada de archivos, para el flujo de output, salida de archivos para escritura, y para lectura escritura, ambos, el file stream, flujo de archivos. Y acá tenemos una organización, el iOS base, como lo utilizaban en la anterior, el Istrian, el file stream y cómo se está derivando, ¿okay? A qué pertenece, y llega aquí al iOS. Es el input, output, system, y venían aquí archivo de texto y binario, formatos para el archivo correctamente, el input stream. Si no hay archivo, bueno, que cheque que esté abierto, no se puede abrir el archivo. Luego se utiliza el close para cerrar. Tenemos los constructores. Se abre, este es el modo que vamos a utilizar allá. El input output stream, para entrada, se abre para lectura. Y el otro, miren, aquí está, indica que se debe eliminar todo el contenido del archivo. El true, el load, se abre para escritura. Indica que se escribe siempre al final. El AT indica que el cursor se ubica al final. Bueno, esto hay que ponerlos en el modo en lugar del otro formato que venían aquí en las diapositivas, en lugar de este. Y a ver, para trabajar con archivos modo binario se debe de añadir la bandera iOS binary en el modo apertura, y los datos se leen, escriben de modo a ver, archivo.write. El primer argumento es un puntero de tipo char que apunta al dato que se requiere leer o escribir. Y aquí viene un ejemplo. Escribe un programa, escribe otro programa. Bueno, todo esto lo llevamos a lo que es el código. O sea, todo en teoría, pues tenemos aquí, por ejemplo, este ejemplo, programa para
para leer los datos de un archivo. Ese archivo debe estar creado para poder leerlo. Entonces declaramos nuestras librerías. Aquí tenemos la que necesitamos, la file stream, y tenemos el programa principal en el cual pues nada más lo usamos para leer la función salida. Y aquí está el prototipo de la función que se está creando, y simplemente pues aquí creamos para que es el input, que está la clase input file stream. Creamos el objeto, yo le puse el nombre del tag, ITCG. Okay. Y aquí tenemos una variable que es la que va a recibir la cadena, los datos que se encuentren en el archivo. Utilizo el objeto de la clase, este es el archivo, el llamado archivo, y utilizo la función open, y debo de tener un archivo que se llame nm.txt, y lo quiero para, aquí está el modo, lo quiero para la lectura. Y aquí comprobamos que es checar que exista, ok, sino que nos mande un error al abrir el archivo. Si está bien, pues adelante, si no, pues no se puede hacer nada. Utilizo el objeto ITCG, que es mi archivo, mi variable o mi objeto archivo de mi clase. Checo que de fallas y que no haya error. Si está bien, ok. Ya lo abrió. Ahora aquí es para que se lea la cadena o los caracteres que se encuentran. Aquí se puede utilizar el getLine, el objeto, y bueno, la variable que tenemos acá. O podemos utilizar la variable cadena, que es de tipo char, donde se va a almacenar. Utilizo el objeto y obtengo carácter por carácter, ¿ok? Para que me lo muestre. Y aquí, bueno, ya se está mandando todo lo que se lee aquí. Y la última función, bueno, tengo el objeto archivo, y mi función cerrar, ¿ok? Nada más estamos utilizando tres, a ver, una, la de apertura, y creo que nada más esas dos. Ahorita vamos a ver otra para escritura, bueno, y su modo. Aquí tenemos algo para checar si hay error, y aquí también para el fin de archivo. También son operaciones que se usan, y al correrlo pues aparece esto. Ese es un archivo que se encuentra en la carpeta, dice Biblioteca Comunidad TecNM, Tecnológico de la Costa Grande y Zihuatanejo. Eso lo tenemos acá. A ver dónde está mi carpeta, donde lo guarda, usuarios, creo que va aquí, creo que va aquí, repositorios, y cuál era la 2. Y aquí está mi archivo. Ese es, vamos a agregarle otro, son de ingeniería en sistemas. Sistemas.
semestres son? Para segundo semestre. Ok, a ver, vamos con eso. A ver, vamos a guardarlo. Vamos a cerrarlo. Bueno, aquí se encuentra el archivo. Lo voy a ver. ¿Y dónde andamos? Aquí en la aplicación 2. No se modificó nada. Y vamos a ver, a recompilarlo. Ahí está. Se lee el archivo y la información del archivo. Aquí lo tenemos. Aquí es lo que se le agregó. Y segundo semestre, ok. Ahí está. Bueno, ese es un ejemplo ya código para lo que es leer datos de un archivo de texto. Otra aplicación, a ver, voy a cerrar esta y voy a abrir solución de proyecto, a ver vamos a ver. Ay, no sé qué pasó ahí. Vamos a salirnos. No había terminado. Ahí está. A ver, algo sucedió ahí. Cerrar solución. Y vamos otra vez. Bueno, quería mostrarles el otro. Ahorita lo voy a retomar. Vamos a ver entonces los trabajos que entregaron. Y ahorita regresamos aquí para mostrar. Sale. De los que enviaron, me está Gustavo o alguien que nos los quiera compartir. Vamos a ver el de Adilene. Dice que ya entregó. Y Adilene con Miguel Ángel. Hola, profe, buen día. Buenos días. Ponen una introducción, ponen la práctica, ponen la conclusión y ponen la bibliografía. Ok. Aquí en la introducción, bueno, pues
creación de archivo de texto para que un programa el cual después de la solicitud de datos del usuario lo crea y permite que pueda ser modificado. Ok. Desde el nuevo origen y muy bien. Aquí ya hacen referencia al trabajo que para formular una factura, la cual incluye el número de factura, nombre del comprador, RFC, dirección, lo que pide la práctica. En este caso, un bloc de notas para su posterior modificación, si es que se requiere. Lo hicieron C++, ok. Y aquí viene factura enviada, archivo de texto, contenido, y los datos que se requieren. Entonces aquí ya lo hicieron completo ustedes. Sí, profe, ya en la partecita de abajo viene, ya procesa todas esas partecitas. Ya le solicita al usuario que introduzca el número de la factura que va a realizar, el nombre del comprador, su teléfono, su dirección, su RFC, el subtotal de la cuenta, el IVA y finalmente el total a pagar por parte del usuario. ¿Por qué no nos van explicando el programa? Ok. Bueno, pues... Sí me gustaría que si pueden compartir su pantalla para checar el código allá. Y porque aquí no pusieron, sí está. Sí, Bueno, nada más que lo que pasa es que estoy conectado en mi celular, profe, donde tengo el código vaya en la computadora. ¿y tu compañera no anda por ahí? Que, no, que pueda compartir pantalla y que Sí, pero creo podamos que ver. también está con su cel. Déjeme conectarme a mi compu. Ok. A ver, entonces voy a dejar de compartir y esperamos ahorita. A ver cuántos tenemos, 19. No, 28, 27 de 44. ¿Los otros dónde están? Serían 10, 14 más 2, 16. Vi que como que 8 no, ya no sé, ya no han estado entregando trabajos, ¿eh? A ese Adilene que está. Okay. Si no, ahorita lo checamos, si no, lo checamos aquí en el trabajo que entregaron. Ustedes me dicen, el equipo. Sí, permítame, nada más.
profe, no se lo podría explicar de ahí, lo que pasa que sí está tardando un poco mi computadora en conectar. Ah, ok, lo revisamos acá entonces. Sí, por favor, Ya vi. una disculpa. No se preocupen. A ver. Entonces, voy a compartir la pantalla. Y vámonos al trabajo. Ahí está. Ok, pues bueno, del inicio creo que se utilizaron las librerías que son IOStream, FStream, FStream, STDLLib y el stream. Ok, iniciamos con itMine, en la cual se coloca la sentencia que permitirá la creación del archivo con extensión TXT, que en ese caso va a ser un bloc de notas. Se manda a llamar el fstream, que sería un archivo de nombre factura.txt. De ahí se colocan las variables, donde del modo string se colocaron el nombre, RFC, dirección, correo y un espacio porque teníamos un pequeño problemita. No nos permitía colocar correctamente el nombre, pero ya con ese arreglo se logró hacer. En la parte del int fue el número de factura, teléfono, subtotal, IVA y total. Recordemos que se dividen así por las características que el programa requiere. A continuación, se coloca la acción que permite elegir al usuario qué acción va a realizar mediante un do que se imprime en pantalla. Bienvenido, Ansutik, qué acción desea realizar. Si el usuario coloca el número 1, se le dará la opción de elaborar nueva factura. Y si coloca el número 2, saldrá del programa. Se utiliza un sin.ignore para continuar con la sentencia del archivo de texto. Si la opción fue 1, entonces se abrirá el archivo y comenzará la captura de la información, que se dirigirá al archivo que ya tiene el nombre de factura.txt. En primer lugar, se le pide que ponga el número de la factura. Recordemos que es con un int, así que pues nada más es sin y ya la variable que teníamos ahí arriba. El nombre del comprador, ahí se utiliza un getLine por lo del string. Y ya pues es también el nombre de la variable, que es nombre en este caso. Ahí fue donde utilizamos el arreglo del espacio para que nos permitiera capturar el nombre. Posteriormente el RFC, la dirección, el correo electrónico, el teléfono, el subtotal, abajo ya está el IVA y finalmente el total. Okay. Finalmente el total. Y ya posteriormente a que el usuario ha capturado todos esos datos, nuevamente le muestra un menú de dos opciones. En la opción 1 está la guardar factura y en la opción 2 será regresar por si, bueno, en este caso estamos manejándolo de una boutique. Supongamos que ya el cliente no la requirió, así que pues cancelamos lo que estamos haciendo. Si la opción fue 1, entonces el programa va a pasar a compartir la información hacia nuestro archivo de texto, donde pues ya las líneas de almacenamiento se utilizan mediante el archivo y ya se va colocando lo que el programa va a imprimir, mandando a llamar nuevamente las variables que ya fueron capturadas anteriormente, que pues ya ven en el primer caso es número de factura, ya manda a llamar non factura. Nombre del comprador, manda a llamar a la variable de nombre, RFC, a RFC, dirección, a dirección, etc. Se utiliza un salto de línea, así como usted lo pidió, que es con la diagonal invertida, la verdad no sé el nombre, y pues la N. Ese, como lo sabemos, permite que entre cada línea haya un espacio. Posteriormente se muestra el System CLC, que sirve para la limpieza de la pantalla. Y cuando ya, como ya anteriormente se guardó la factura, si todo procedió correctamente, el programa nos mandará un resultado que nos dirá factura guardada con éxito. Se pausa el programa y se limpia la pantalla. Finalmente se utiliza para cerrar el archivo un archivo .close
un while de la opción 2, como arriba se pedía, y pues el return, para volver, si así se desea, inicializar el programa. Y pues ya más abajito presentamos la ejecución del mismo. Si lo muestra, por favor. Ya como se los comentaba en la primera parte, nos habla del menú de opciones. Bienvenido. ¿Qué acción desea realizar? En número 1, elaborar una nueva factura, y en 2, salir. Si el usuario introduce el número 1, que es elaborar la nueva factura, comenzará a desglosar la serie de datos que la factura va a requerir. En ese caso ya se presentan todos los datos capturados, pero te los va dando secuencia continua. ¿A qué me refiero con eso? Primeramente te va a aparecer, por favor, ingrese los siguientes datos, número de factura. Capturas el número, das enter y ahora te da el nombre del comprador. Lo capturas, ahora te solicita el RFC, o sea, va en forma consecutiva. Ya cuando tienes todos los datos, nuevamente te aparece guardar factura o regresar. En ese caso se introdujo el número 1 y pues el programa continuó, donde ya a continuación nos brinda una pantalla donde nos dice que la factura fue guardada con éxito. Ahora tenemos la opción de dirigirnos hacia donde ya fue creada, que en ese caso sí se presenta que está con el nombre factura, porque así se nombró desde el principio el archivo que se iba a realizar, o bien Visual nos permite dirigirnos a eso desde su ventana. Y pues ahí se presenta ya el documento con extensión TXT, que en ese caso, como se los mencionaba, es un bloc de notas, donde ya aparecen los datos que nosotros introdujimos y ahora nos los está mandando al archivo de texto. No sé si tengan alguna duda. ¿Hasta cuántas facturas agregas? ¿Nada más una? ¿Cómo la? En este caso sí, nada más agregamos una. Nada más No agrega sabemos una si... factura. Sí, pero ya se pueden agregar más cantidades. Ah, ¿y qué pedía el ejercicio? No menciona número de facturas. Si hace todo esto, los guarda. Sí, va saltando de línea de abrir el archivo y leerlo. Esto sí lo hace. Puede leer y abrir. Muy bien. Entonces, en las conclusiones, Ok, pues en conclusión podremos decir que la práctica es área de la programación, ya que pues, muchas veces los conocimientos se van adquiriendo, pero si no se practican, pues prácticamente, vaya la redundancia, no tienen gran requerimiento. Con esta práctica nos pudimos dar mayor conocimiento y entendimiento mediante el área de los archivos de texto, ya que pues anteriormente en nuestro caso nada más lo trabajamos pues yéndonos a Word, colocándonos al archivo, más no teníamos la idea de que mediante un programita también se podrían ejecutar nuevamente. Pues son cosas que cotidianamente y más ahora los estamos utilizando y que más importante que saberlos realizar y cómo se pueden efectuar. Se efectuó de manera satisfactoria y como le mencionaba habíamos tenido un pequeño problemita, pero lo pudimos solucionar y pues con la programación podemos crear todo lo que a nuestra mente se nos venga, siempre y cuando tengamos el conocimiento y las habilidades para realizarlo. muy bien. Sí está completo el programa. Solo que no lo marca ahí, pero no se les olvide, para todos, no se les olvide la orientación a objetos. Si estamos utilizando ya
algunos elementos y todo eso. Pero ya cuando se diseña un sistema más grande, traten de que ahorita nada más para implementar esto, lo de archivos, pero traten de utilizar lo que es el paradigma orientado a objetos, la colección de objetos y esos objetos relacionándose, que pertenezcan a una clase, en fin. Muy bien, entonces les devuelvo un 100. Ahí está. ¿Y tu apellido cuál es? García Ávila. García. Ese por nombre, creo, ¿no? Soy Miguel Ángel. Sí, García no está por apellido. Sí, yo, perdón. Okay. Y vamos con otro trabajo que me entregaron. A ver, Yamilet, el equipo de Yamilet. ¿Sí lo hicieron el equipo, Yami? Sí, profe. Ok. A ver. Si quieren, nos puedes. Si quiere, nuestro compañero Jesús puede proyectar el código. Yo se lo presento para que sea mejor. Ok, entonces nada más déjame ver aquí en la documentación que pusieron. Esa es la descripción de la actividad. Y ponen una introducción. Con lo que va a ser el programa. Se va a poder abrir y leer cada uno de los datos ingresados. Ok, ahorita lo van a compartir. El código logró funcionar sin mucha operación. Muy bien. Igual, aquí están los datos de la factura. A ver, entonces, dejo de compartir para que nos compartan. Ahí está. Bien, como podemos ver, nuestro código es para capturar una factura y que se lo mande a un archivo de texto que puede ser blog de notas, Word, etc. Como dijo el profesor anteriormente, para elaborar un archivo de texto se tienen que poner en práctica algunas operaciones básicas de estos archivos. Dentro de nuestro código se puede observar al inicio la operación de creación de un archivo, la apertura de un archivo, la escritura, el guardado y así mismo al final del código también muestra cómo se cierra ese archivo. Si quiere, nuestro compañero Oscar puede empezar a explicar cómo inicia nuestro código. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, escuchamos bien. Buenos días. Bueno, nuestro código comienza con lo básico, ¿no? Que son las librerías y el using namespace. Después de eso viene la declaración del main, comenzando así en la línea número 11. Si nos vemos en la línea número 11, estamos con la sentencia para crear un archivo de texto. Tal en esa línea le decimos al programa que crea un archivo llamado texto y con el nombre de factura compra. Y así posteriormente hacemos la declaración de las variables, como podemos verla ahí, se prueba, número, nombre, todo eso.
Nos vamos a la línea de la 21 a la 24 y tenemos un if, y lo que hace es que pues le dice prácticamente al programa que va a abrir ese archivo de texto porque se va a trabajar en él. Bájalo un poco más, Chuy. Ahí está. Bueno, ya a partir de la línea 28 vamos a mandar un mensaje al usuario solicitando que ingrese un número de factura. Esto se va a hacer con la sentencia SIN, que si observamos la línea número 28. Esta es la sentencia. Esta se utiliza para indicar que la variable número se va a almacenar el dato que ingresó el usuario. Ahora, en la línea 32 vemos una sentencia que dice archivo, número de factura, entre más datos, un poco más abajo. Bueno, esta sentencia, se utiliza para almacenar datos en el archivo de texto. Ahí le estamos diciendo al programa que se va a tomar el archivo que abrió anteriormente. En ese archivo va a escribir el mensaje número de factura y va a escribir también el valor que almacenó en la variable número. Después se hace lo mismo con los demás datos, con el nombre del comprador, su RFC, su domicilio, etc. Se almacena el dato ingresado en la variable programa y se reescribe en el archivo de texto al mismo tiempo. Bien, un dato muy importante que debemos tener presentes a la hora de almacenar en las variables. Pues súbele tantito, porfa, Chuy. Ahí. Por ejemplo, si se dan cuenta, cuando pide que ingrese una dirección o un nombre, para almacenar la variable utilizamos la función getLine. El getLine se va a utilizar esa sentencia únicamente para cuando vayamos a almacenar datos que son de tipo cadena, como el nombre, la dirección, porque es prácticamente un texto. El getLine nos sirve para almacenar ese tipo de datos de texto en forma de cadena. Y abajo, si se fijan, ya no tiene el getLine, sino que inicia con un sin y el nombre de la variable, perdón. Eso es para los tipos de variables que son de entero, de tipo flotante, etcétera, porque ya no ocupamos almacenar una cadena o un texto, sino es una serie de números. Más para abajo, por favor. Al final de que vamos a ir almacenando y registrando los datos de la factura, tanto en el programa como en el archivo de texto, nos viene la sentencia de si deseamos agregar otra factura. En este caso usamos una variable llamada RPT de respuesta. Esta variable es de tipo char, va a almacenar el valor de S, que significa sí, o N, que significa no. Podemos ver en el while, por ahí, una sentencia que dice que esa condición, dice al programa que si ingresamos un S, ya sea mayúscula o minúscula, vuelva a repetir el proceso anterior para digitar más datos de otras facturas. En el caso de que ingresemos una N, pues ahí va a terminar el programa. Abajo del while podemos ver la sentencia que dice archivo.close. Ahí se emplea la operación de cierre del archivo. Por último toca el return 0 y ahí es con lo que finaliza nuestro programa. No sé si mi compañero Chi pueda dar una demostración de cómo funciona.
Sí, bueno, cuando corremos el programa, nos pide que la factura, por ejemplo, la factura 9, nos pide nuestro RFC. Pondré un ejemplo, Chuy, no se ve la... No, no se ve, no ok, se ve nada más oscuro. vuelvo a presentar. ¿Ya se ve el cuadro? Sí, Ok, lo voy a iniciar de nuevo porque, bueno, al principio nos pidió que ingresáramos el número de factura. Yo ingresé el número 9. Después nos solicita que ingresemos el RFC. Pondré un ejemplo como el siguiente nos pide el nombre. Pondré el de nuestra compañera Jessica. Nos solicita una dirección. Voy a poner Colonia, por ejemplo. Nos pide un número de teléfono. Y finalmente el subtotal de los datos de la compra. Pondré una cantidad de 326. Solicita el IVA, que pondré que el porcentaje de IVA será el 1%. Y el total. Una vez terminó de ingresar los datos, nos pide que si agregar una factura nueva o si la factura está ya completada, ponemos N para acabar la factura y ya nos cerraría el programa. Continuamos yendo a buscar la factura. Mm, ¿Se alcanza a ver la pantalla? sí. Bueno, en Es mi que caso la no, factura se guardó en mi equipo, en el disco local C, en usuario, que sería mi usuario el siguiente, en source y reports, y aquí en el archivo de factura. Y aquí estaría la factura de Jessica, que dice que es la 9, el RFC, el nombre, la dirección, el número de teléfono, el subtotal, el IVA y el total. Y ahí se concluiría con la factura. muy bien. Ok. A ver, entonces, déjame compartir. Es este, ¿no? Sí, es ese. Sí. Eh, no le agregan ninguna clase, ¿verdad? Nada más se hace el programa que registra facturas. Checan que esté, acá lo crean, checan que esté abierto y ya de ahí comienzan a dar la información. Imprimen, leen para cada uno. Que es lo que explicaron ahorita.
Ok. Igual, a ver, tienen 100. Me dan los nombres. Oscar Sí. Alejandro Emilio Cortés. A ver, apellido, ¿cuál es?